Mi querido Jorge Gómez Naredo, ¿cómo ves la casita esta que puso a la venta León Krause? Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador pide transparencia a Loret de Mola, Jorge Ramos, Carmen Aristegui, Joaquín López Dóriga, también ya incluyó a León Krause. Hace un par de días publiqué en Twitter pues las fotografías y este anuncio que hacen desde una agencia de bienes raíces en California, de estas agencias de bienes raíces de propiedades de lujo, y están ofreciendo la casa del conductor de noticias de Univisión, León Krause, así lo publican, por $3,650,000, por ahí de los 73 millones de pesos. Y yo me pregunto, ¿cómo vamos a decir, pues qué afortunado ha sido León Krause para tener una mansión de $3,650,000 cuando sus ocupaciones en el ámbito de la comunicación, en los medios de comunicación, no daría para tanto? Nada más hay que hacer historia, hay que hacer recuento. Y sí, digo, salvo que por ser hijo de Enrique Krause, a ti te paguen 10, 15, 20 veces más que a los demás, pues no lo entendería de otra manera. Y también, si por ahí existe alguna relación del mismísimo intelectual orgánico Enrique Krause con esa propiedad, pues hay que seguir preguntando, hay que seguir indagando, Jorge. Sí, fíjate que ayer escuchaba lo que mencionó Luis Guillermo contigo, ayer en la noche, si mal no recuerdo, de una conversación que tuvo con este León Krause cuando trabajaban en Televisa, ¿no? Y entonces León le dijo pues que él venía de una familia de potentados, de una familia con muchísima riqueza. Y sorprende, pues, que tenga esta capacidad, ¿no? de riqueza, esta capacidad pues, para hacerse de una casa de más de 75 millones de pesos. Yo ayer hacía la cuenta, ¿no? O sea, Loret de Mola gana 35 millones con todo lo que recibe en un año, pues tendría que ahorrar 2 años, todo su sueldo completito, para comprarse una casa como la que tiene León Krause en California. Y además esto también resulta muy hipócrita, porque estas personas, ¿no? Que se rascan las vestiduras con esta campaña que hicieron y que queda cada vez más clara, que es un elemento de un montaje político para afectar a Andrés Manuel, con la cuestión de la casa en Houston que rentaron y la casa que compraron después. Pues la casa que rentaron, según el mismo reportaje que hicieron los de Mexicanos contra la Corrupción, tenía un costo de un poco más de $1 millón, ¿no? Es decir, era la tercera parte de la casa de León Krause. Y la nueva casa que adquirieron, que están en un préstamo, según ha informado Caroline Adams, tiene un costo de mercado de $400,000, $500,000, ¿no? Entonces, por supuesto, pues que hay unas diferencias incluso en ese sentido amplias, pero el punto es, ¿por qué no tendríamos derecho a saber nosotros como audiencia cuántos son los sueldos que recibe León Krause, por ejemplo, en Univisión, ¿no? ¿Cuál es el número, el monto? Y también cómo se han hecho de esas propiedades, porque hay que recordar la estrecha relación entre Enrique Krause y el Grupo Televisa y también los gobiernos neoliberales, ¿no? Recuerda, Felipe Calderón incluso mencionaba que él invitaba a Enrique Krause a Los Pinos a convivir, ¿no? Y todas estas cosas. Y además Enrique Krause era contratista de los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto vía sus empresas como Letras Libres y como la que hacía también videos, ¿no? A distintas dependencias. Entonces, pues son al fin y al cabo, en un momento dado, digamos, riquezas que han venido de la relación con los gobiernos y que han venido de la relación de los contratos. Entonces, sería muy bueno que en aras, especialmente León Krause, que él sí es una figura pública en el sentido de que maneja información y que tiene ese manejo de la información, pues que hicieran públicos sus propios ingresos, ¿no? O sea, que no le teman a lo que diga la gente. Además, es una muestra de transparencia de estas personas hacia las audiencias y es una muestra de respeto hacia las propias audiencias. Entonces sí me parece que deberían hacerlo. Y es sorprendente porque uno dice 72 millones de pesos en una casa. Pues ahora sí que
uno pensando como periodista que trabaja y que ve las penurias, dice, pues es que esto es imposible para cualquier periodista, ¿no? Ese nivel adquisitivo que tienen estas personas. Y que, bueno, pues lo ideal sería que lo transparenten, como lo transparentan muchas personas expuestas mediáticamente, muchos deportistas, muchos artistas, pues que también él lo haga, ¿no? ¿Cuál sería el problema, ¿no? Que diga que viene esa riqueza de los negocios que ha hecho su papá con los gobiernos en turno. Oye, mi querido Jorge, y para cerrar, porque me parece también un tema importante, ¿cómo viste la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador a Antony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos? Hasta le dice pues que aprovechemos para pedirle a Antony Blinken la información sobre el financiamiento de Estados Unidos a organizaciones opositoras a un gobierno electo democráticamente como el de él, el del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, fíjate que es muy interesante. Hoy toda la mañanera tiene un montón de símbolos. Incluso desde ayer cuando manejaba y cuando dio el nombre de digamos, embajador de Estados Unidos en México que fungió con un papel muy intervencionista en nuestro país. Y hoy, por ejemplo, habla, ¿no?, del asesinato de Madero y Pino Suárez, y también establece esa relación con los Estados Unidos, y además después ya cuando viene la pregunta, pues habla de una forma muy clara acerca de esta posición. Hay elementos que son importantísimos. A mí me parece que es muy sano que el presidente tenga una respuesta inmediata a la declaración de este funcionario de Estados Unidos, Antony Blinken, ¿no? Una, pues es que es importante porque además es un asunto que corresponde netamente a los mexicanos, y que un ministro, un secretario, un encargado, ¿no?, un personaje importante políticamente hablando en Estados Unidos, venga, pues sí es una cuestión que interviene en nuestra autonomía, en nuestra soberanía, y además que es una malinformación, porque sí hay un problema, como hay un problema con la violencia en todo el país, que viene desde los periodos de Vicente Fox, especialmente se agrava muchísimo con Felipe Calderón y continúa con Enrique Peña Nieto, y ahora se empieza poco a poco, porque es procesos muy complejos, a ir a la baja, a detener, y ahora ir un poco a la baja, como lo dio a conocer hace poquito las cifras de homicidios, la secretaria de Seguridad del país. Y bueno, pues ahí el punto, y que me parece que es lo esencial, es la respuesta a una declaración intervencionista en asuntos que competen solamente a los mexicanos, ¿no? Y además también hay un juego político muy interesante. La situación entre Estados Unidos y entre Rusia y todo lo que está sucediendo, el evidente, a mí me parece que es muy evidente la debilidad de Biden y todo lo que está sucediendo en el contexto estadounidense y en el contexto mundial, que también permiten a Andrés Manuel tener muchísima mayor capacidad de operación en cuanto a lo que intenten los Estados Unidos o a lo que intenten otras potencias, ¿no? Y claro, esto también evidencia, y lo menciona hoy, la relación que existe entre los grupos conservadores de México con los Estados Unidos. Es decir, hay una relación muy, muy fuerte entre estas posiciones de grupos conservadores, y también no hay que no hay que perder de vista la cuestión de la reforma eléctrica. Es decir, que un secretario de un personaje importantísimo dentro de la política estadounidense, como lo es Antony Blinken, haya hablado de un tema que ha servido de ataque de opositores, y especialmente en este contexto de la reforma eléctrica, indica que esa reforma va caminando. Es decir, hay una constante ataque que ha subido de niveles, y creo que el punto aquí no es tanto, porque al fin y al cabo a los estadounidenses o al gobierno de Estados Unidos creo que le importa un poco la violencia que sufren cotidianamente los periodistas, sino aquí el punto es la reforma eléctrica que está en marcha, que se está discutiendo y que
pronto va a discutirse aún más dentro de la Cámara de Diputados y que es importantísima para la economía y para recuperar la soberanía energética del país. Ese es el elemento central y todas estas declaraciones que se están dando, todos estos ataques que se están dando, hay que mirarse desde la óptica de esta cuestión de la reforma eléctrica y de la recuperación de la soberanía que durante años los gobiernos neoliberales pues mancillaron y destruyeron. Entonces me parece que es importantísimo. Y la reacción de Andrés Manuel no es una reacción solamente a la cuestión de los periodistas, sino es también una reacción y una posición hacia lo que está discutiéndose en este momento, que es la reforma eléctrica. No podemos desligar, no podemos separar los temas. Están todos juntos y creo que ese es el elemento central que hay que tener en cuenta cuando veamos estas posiciones entre autoridades de Estados Unidos y el presidente Andrés Manuel. Ahora, lo que sí me parece que es deleznable completamente es como conservadores de mexicanos pues apoyan, ¿no?, las declaraciones de Anthony y Blinken y casi lo celebran y lo aplauden y se ponen contentos, ¿no? León Krause, el mismo Carlos Loret de Mola. Eso es verdaderamente deleznable y eso no abona a una buena comunicación y tampoco abona a una discusión más seria de estos conflictos y de lo que estamos viviendo. Querido Jorge Gómez Naredo, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que respalde tus esfuerzos en el periódico Regeneración, en Polemón, obviamente aquí en Sin Censura, en las mesas de diálogo y también a través de redes sociales? ¿Por qué no compartes, Jorge? Sí, pues estamos ahora elaborando el nuevo número de Regeneración, estamos en el proceso de plantearlo, de elaborar y todo, y bueno, ya pronto tendremos noticias acerca de cuáles son las fechas de lanzamiento. Y bueno, también colaboro en Polemón, que es polemón.mx, que es la página de este portal, que en sus redes sociales es Revista Polemón, tanto en Twitter como en Facebook. Y a mí me encuentran como Jorge Gómez Naredo en Facebook y como JG Naredo en Twitter. Y bueno, pues muy agradecido contigo y con todo el equipo de Sin Censura aquí de Vicente. Muy bien, pues te agradezco, mi querido Jorge Gómez Naredo, te mando un abrazo y nos vemos muy pronto en otra oportunidad aquí en este espacio que también es tuyo, aquí en Sin Censura. Te mando